8 de la mañana, 40 minutos, 8 de la mañana, 40 minutos. Ya está con nosotros nuestro primer invitado, el expresidente Lucio Gutiérrez. Ingeniero, buenos días, ¿cómo nos está escuchando? Buenos días, muchísimas gracias a Radio Atalaya, les escucho fuerte y claro, les saludo desde la Asamblea Nacional. Hoy tenemos 4 sesiones en la Asamblea y creo que una de las más importantes es la segunda, en la que se va a tratar sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Les escucho muy bien y un inmenso placer saludarles. Correcto, entonces vamos adelante con la entrevista. Lo saluda pues el periodista Alcides Montilla. Bueno, don Lucio, usted fue presidente de la República, actualmente es asambleísta, lo vemos trabajar muy duramente. En este tema de las reformas al COIP se han dado varias versiones. Unos dicen que hay que mandarlas al archivo total, otras dicen que hay que elaborar un nuevo proyecto. Otras dicen que no, que tiene que regresar a la Comisión de Justicia para que lo reelabore. Otros dicen que hay que aprobarlo tal como está. Otros dicen que hay que aprobar las partes positivas y dejar las negativas en el congelador. Y muchos dicen que hay que dejar estas reformas hasta mientras se concrete la consulta popular del 21 de abril. ¿Cuál es su postura, ingeniero? A ver, nosotros nos hemos integrado en un grupo de 15 asambleístas independientes y posiblemente se va a incorporar otro asambleísta independiente, con lo cual tendríamos un frente o una bancada de 16 asambleístas. Nosotros analizamos las 3 alternativas que nos parecen las más viables. Una, que el proyecto regrese nuevamente a la Comisión de Justicia para que lo depuren, pero en 8 días vemos que va a ser un poquito difícil que lo depuren. La segunda alternativa que analizamos es el archivo total del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Pero dijimos, bueno, hay algunos artículos interesantes en el que se endurecen penas para crímenes execrables como asesinato, sicariato, peculado, homicidios, etcétera. Entonces, pues, esta era una de las opciones que nos parecía interesantes, y entonces pues decíamos no vale archivar todo el proyecto. Y ahí que ganó la propuesta de que analicemos artículo por artículo. Yo sé que esto nos puede llevar 2, a lo mejor 3 días de trabajo intenso, pero la ley es de tal importancia que el esfuerzo que se realice en la Asamblea Nacional obviamente que va a estar totalmente recompensado con un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal que sea aceptado por la ciudadanía. Porque, por ejemplo, si es que aprobamos por bloques, se pueden pasar, como se dice en el argot popular, por la tranquera o por las galletas, algunos artículos que están por ahí escondidos. Así que creemos que las 2 alternativas más viables desde nuestro punto de vista es tratar artículo por artículo toda la proforma o toda la propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal, o pedir el archivo de la misma para que se elabore otro proyecto, y ojalá pues en el nuevo proyecto se incluya la propuesta que ya fue aprobada por el CAL, que yo presenté sobre la cadena perpetua. Ingeniero, ¿qué va a pasar con la postura del gobierno que ha dicho que se debe de postergar la aprobación de al menos 16 artículos y una disposición reformatoria, porque esto ya está contemplado en la consulta? Si en la consulta el pueblo aprueba estos 16 artículos y esta disposición reformatoria, ¿para qué trabajar en la Asamblea por estos temas? Sí, sería una duplicación de esfuerzos, de ahí que nosotros hemos avalado las 2 propuestas de las que me referí. Tratar artículo por artículo, en donde pues se pedirá el archivo o no se aprobarán aquellos artículos que de alguna manera se contraponen con la consulta popular para evitar la duplicidad de esfuerzos, porque el pueblo puede aprobar o también no puede aprobar. Entonces, si es que la Asamblea aprueba artículos que a lo mejor el pueblo no aprueba, estaríamos en contradicción. O la otra, pues como ya mencioné, archivar el proyecto para esperar que el pueblo ecuatoriano se pronuncie sobre la consulta popular del presidente de la República, y entonces pues elaborar un nuevo proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal
y ahí se podría incluir la cadena perpetua, que ha sido bien vista por la mayoría de la ciudadanía ecuatoriana. Ingeniero Gutiérrez, usted ha dicho que entre las opciones para aprobar este proyecto de ley de que reforma el COIP está de que este cuerpo legal regrese a la Comisión de Justicia. Pero ahí se han denunciado que ha habido alteraciones de los textos. Unos dicen que le han querido meter gato por liebre, otros dicen que lo que aprobó la comisión no fue lo mismo de lo que se envió al pleno. Entonces, ¿hay confianza para que esta comisión siga reelaborando el proyecto? Bueno, justamente por las consideraciones que usted menciona, es que nosotros en este grupo de 15 asambleístas independientes, más la posibilidad de que se sume otro asambleísta, es que desechamos esa posibilidad que también se la analizó, justamente por lo que usted menciona, porque podría pues nuevamente tratar de meternos gato por liebre. Por eso creemos que las mejores opciones, repito, son analizar artículo por artículo, porque ahí no va a haber la posibilidad de que un asambleísta diga, no entendí, no escuché bien, porque para cada artículo, pues, va a haber propuestas, unos a favor, otros en contra, y entonces podremos votar con mucho mayor conocimiento de ese artículo. Y la otra, para evitar, asimismo, cualquier artículo que pueda pasar inadvertido, pero que sea nocivo para la justicia ecuatoriana, que significa impunidad, entonces es mejor archivar todo el proyecto de reformas al COIP. ¿Qué artículos de esta reforma usted cree que no pueden ser aprobados así haya lo que haya de argumentación? Desde el primer instante, cuando llegó a nuestras manos ese proyecto, ya advertimos en algunos medios de comunicación, antes de que sea tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional, básicamente dos artículos. Uno, el artículo que pretende reformar el hecho de que la indagación previa, que es la primera fase de un juicio, ya no sea reservada como es actualmente, sino que los asambleístas pueden pedir que esa indagación previa sea remitida por la Fiscalía. Y todos sabemos que al romperse la reserva de la indagación previa, eso puede permitir impunidad, eso puede permitir que se les comunique, que se actúe como campanero y que se comunique a los que están siendo investigados para que o huyan del país o para que escondan pruebas. El otro artículo impresentable son la inclusión de dos numerales, el cuarto y sobre todo el quinto, para el recurso de revisión, en donde pues se De las permite, sentencias, ¿no? sí, justamente así es, en donde se permite que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es lo mismo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para aquellos que tal vez no estén familiarizados con estos temas, las sentencias de la Corte que funciona en San José, Costa Rica, tienen que ser aceptadas por el gobierno ecuatoriano. Las decisiones de la Corte, no necesariamente resoluciones que pueda emitir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que funciona en Washington y que es una instancia, si se quiere, inferior a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, pues, este proyecto propone que resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de organismos de derechos humanos adscritos a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, puedan tener carácter vinculante en una sentencia ya ejecutoriada, en una sentencia ya en firme. Y esto obviamente es para lograr impunidad. Y no solamente para los que hoy están prófugos de la justicia, que ya es gravísimo, sino que también podrían aprovecharse de esta situación narcotraficantes, sicarios, que de alguna manera pues tienen sus infiltrados en estos organismos de derechos humanos. Por eso hemos visto realmente indignados cómo estos organismos de derechos humanos protestan porque supuestamente los militares les están haciendo flexionar, les están haciendo cantar el himno nacional, están acomodando sus celdas, han sacado discotecas de las celdas, de las cárceles, han sacado, bueno, pues una serie de privilegios que tenían los privados de libertad. Ahí pues se levantan y dicen
que Fuerzas Armadas está atentando contra los derechos humanos de los delincuentes, lo cual obviamente ha sido rechazado por la mayoría de la ciudadanía ecuatoriana. Pero esos mismos organismos de derechos humanos no dicen absolutamente nada cuando un policía cae en el cumplimiento de su deber o cuando algún militar igualmente es agredido en el cumplimiento de su deber. O cuando los 4 niños que fueron sacados de Guasmo Sur, la ciudad de Aquila, del año pasado, ahí no dicen absolutamente nada. Por eso que es peligrosísimo que se apruebe estos dos federales del 4 y el 5 en el curso de revisión. Con eso se estaría haciendo un monumento colosal a la impunidad en nuestro país. Ingeniero, usted ha dicho que probablemente, ¿verdad?, podría aprobarse este cuerpo legal artículo por artículo. Eso significa separar los puntos rojos, la grasa, el sebo que es malo y dejar lo bueno para la aprobación del Pleno. Dígame por lo menos 2 aspectos positivos que tiene este proyecto de ley. Bueno, primero que vamos a analizar de manera detenida, artículo por artículo. Aquellos que no sean polémicos, que incrementen penas, que endurezcan penas, van a ser aprobados con suma rapidez. Artículos que generen polémica, que generen dudas, que podrían atentar contra a favor de la impunidad en el Ecuador, entonces, pues, esos artículos deberían ser rechazados. Es decir, la gran ventaja es de que no hay la posibilidad de que un asambleísta diga no entendí, no escuché bien esa propuesta y por eso voté afirmativamente. Esa es la gran ventaja de tratar artículo por artículo. Y repito, siendo un proyecto de ley de tanta trascendencia, que no solamente es para la tranquilidad en el país, sino también es la imagen internacional. Si aprobamos reformas que generen impunidad, en el mundo entero nos van a mirar como un país que permite, que tolera la corrupción y que fomenta la impunidad en nuestro país. Así que si se aprueba esta propuesta del grupo de 15 asambleístas independientes, a lo mejor nos vamos a demorar unos 2 días, pero eso estaría muy bien si es que logramos pues reformas al Código Orgánico Integral Penal que sean aceptados por la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y estos 15 o 16 se han formado exclusivamente para votar en el caso de este proyecto o ya se han formado con anticipación y también han votado por otros proyectos de ley. ¿Cómo es eso? Se formó justamente preocupados por la posibilidad de que las reformas al Código Orgánico Integral Penal pasen y sean aprobados en el Pleno del Congreso Nacional, como se han aprobado otras leyes que nosotros podemos rechazado, como por ejemplo el incremento del IVA al 15%, como por ejemplo la condonación de deudas a los deudores morosos del Ecuador, que por 7ª vez se les estaba perdonando deudas. Entonces, pues hoy nos hemos agrupado justamente por esta preocupación que tenemos con respecto al tratamiento de estas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Y la idea es continuar este grupo unido, consolidar este grupo de 15 o 16 asambleístas. Estamos 15 que ya firmamos, que estamos pues dentro de este grupo de asambleístas independientes y posiblemente se va a incorporar uno más, seríamos 16 y creo que por ahí hay 1 o 2 más todavía que son asambleístas independientes que si desean pues podrían integrarse a nuestro grupo para tener mucha mayor presencia e incidencia en el Pleno del Congreso Nacional. La verdad, oiga, es que es un número muy decidor, ¿no? Y yo le pregunto algo, ingeniero Gutiérrez. De esos 15 o 16, ¿alguno de ellos forma parte de la Comisión de Justicia? Sí, hay uno que forma parte de la Comisión de Justicia, es justamente el asambleísta Fernando Jaramillo, es asambleísta por la provincia de Imbabura. Y a él pues le hemos pedido que nos indique qué es lo que pasó y él manifiesta que fueron artículos que se introdujeron a último momento. Justamente por eso es lo que desechamos la posibilidad de que el proyecto regrese nuevamente a la Comisión de Justicia para que sea depurado, porque cualquier cosa podrían realizar. O sea, él también fue timado, mejor dicho, o engañado, como dicen otros que han sido engañados en la Comisión de la Justicia, ingeniero Gutiérrez.
Sí, efectivamente, él ha mencionado que han sido engañados, que ellos no aprobaron esas dos reformas polémicas, la que atenta contra la reserva de la indagación previa y esos dos numerales que se están incluyendo en el recurso de revisión. ¿Y por qué no aprovecha el grupo, ahora que están en el tema de votar artículo por artículo? ¿Por qué no aprovecha para agregar otras causas, otras propuestas? Por ejemplo, la imputabilidad de los menores que cometen crímenes a leves como asesinatos, violaciones, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué no se los imputa también en los códigos pertinentes para que reciban la misma sanción que los que tienen mayores de edad y cometan los mismos crímenes, ingeniero? Sí, eso es algo que también se ha discutido y ojalá pues tenga consenso, pero eso un poco se contrapone con lo que se está aprobando en la Comisión de la Niñez y la Adolescencia, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, justamente el COPINA, en donde pues hay cierta permisividad, en donde vienen tendencias desde la misma Organización de Naciones Unidas, en el que uno tiene que ser más flexible, que a los adolescentes, a los niños no se les puede sancionar con la misma severidad, porque justamente dentro de la Comisión de la Niñez de la que yo formo parte, mencionaba que lo que deberíamos sancionar son delitos y no edades, porque el hecho de que un joven de 14 años le asesine a una menor de edad, obviamente ya nunca va a recuperar la vida esa persona asesinada. Los que actúan como gatilleros y deberían ser sancionados de la misma manera, por el delito, no por la edad. Pero lamentablemente, pues, estas propuestas, como todo es votación, no fueron aceptadas dentro del COPINA, pero sí se podría insistir acá en el Código Orgánico Integral Penal y justamente hoy que nos vamos a reunir, los de la comisión, se les va a proponer eso. Te cuento que, por ejemplo, el movimiento Suma, que ha de tener 3 o 4 asambleístas, su dirigente máximo, Guillermo Celi, ha dicho que ellos están a favor de que se vote en estas reformas artículo por artículo. Tal vez estos asambleístas de Suma también están integrados a ese bloque que usted anuncia, ingeniero. Bueno, a uno que conozco que es de Suma, César Umajinga, él está más en el bloque de gobierno, no está en este grupo de independientes y el bloque de gobierno o la bancada de gobierno está proponiendo pues aprobar en 3 bloques, pero no sabemos qué tiene cada uno de los bloques y eso pues también nos ha generado mucha inseguridad porque se podría aprobar un bloque y a lo mejor ahí hay artículos indeseables en beneficio de la impunidad. Por eso hemos desechado esa alternativa. Ahora sería bueno que César Umajinga y creo que hay 1 o 2 más asambleístas de Suma igualmente pues voten a favor de la propuesta nuestra de que se analice artículo por artículo. Se ha dicho por parte del sector del RC5 del correísmo que toda esta oposición a que se aprueben estas reformas es porque los opositores a que se aprueben estas reformas creen que el mayor beneficiado es el expresidente Rafael Correa. Bueno, él es uno de los beneficiados directos, pero como decía hace un momento, sería un gravísimo precedente, no solamente por la imagen internacional del Ecuador, sino porque van a aprovechar otros delincuentes, sicarios van a aprovechar de esta posibilidad, narcotraficantes con el dinero que tienen podrían influir en estos, entre comillas, organismos de derechos humanos adscritos a la ONU y de alguna manera pues conseguir impunidad, conseguir que se anule la sentencia en firme. No solamente es por el expresidente Rafael Correa, sino pues por todos los delincuentes que podrían beneficiarse si es que se aprobaría esta posibilidad de que el recurso de revisión también pues admita un nuevo numeral en el que las resoluciones de estos organismos de derechos humanos deberían ser tomados en cuenta y podrían anular una sentencia ya en firme en contra de un delincuente. Por eso es que nos oponemos de manera frontal, tenaz a esta posibilidad. La fiscalía también ha dicho que si se aprueban estas reformas, todas ellas buscan impunidad, ingeniero. Sí, efectivamente, ahí estamos sintonizados
con lo que ha mencionado la fiscal general del Estado, que a propósito, pues debería ser apoyada, y es lamentable que aquí en la Asamblea Nacional se aprobó la posibilidad de juicio político a la fiscal. La Asamblea tiene como misiones fundamentales legislar y fiscalizar. Si como institución no estamos fiscalizando, por lo menos no deberíamos hacer olas, no deberíamos obstaculizar el gran trabajo que está realizando la fiscal general del Estado, y más bien deberíamos apoyar, al menos de manera individual, pues como Lucio Gutiérrez y como Sociedad Patriótica, nosotros apoyamos el trabajo que realiza la fiscal, y también hemos presentado algunas acciones para justamente fiscalizar. Por ejemplo, presentamos un pedido para que la Contraloría General del Estado realice un examen especial al voto fallido telemático desde el exterior. En definitiva, que se le investigue a la señora Diana Tamay por qué despilfarró recursos, por qué contrató de manera ilegal a una empresa que no tenía la más mínima experiencia para llevar adelante un proceso de voto telemático desde el exterior. Y así pues también hemos pedido pronunciamientos, por ejemplo, el Ministerio de Defensa Nacional, le pedimos su pronunciamiento por qué había la diferencia entre un buque multipropósito que se está construyendo en Gastinave en 42 millones de dólares y otro que querían contratar en Noruega en alrededor de 65 millones de dólares. Por este reclamo, por este periodo de información, contribuyó a que se declare desierto esa posible contratación. Es decir, estamos también desde nuestra trinchera de lucha, no solamente presentando proyectos de reforma a la ley como el proyecto de cadena perpetua, por ejemplo, o las enmiendas a la Constitución para eliminar el derecho que tienen los delincuentes a no ser discriminados por el pasado judicial. Hemos pedido que se elimine esa parte de que los privados de libertad no pueden ser, de que las personas no pueden ser discriminadas por el pasado judicial, es del artículo 11.2, con lo cual, pues, en el Ecuador puede venir cualquier pedófilo, es decir, un violador de niños, puede venir un narcotraficante, un sicario, que en sus antecedentes constan esos delitos y no puede ser discriminado. También hemos pedido la enmienda del artículo de la Constitución que habla sobre el principio de la ciudadanía universal. Hemos propuesto el reemplazo con la frase que el Estado ecuatoriano reconoce, pero regula la libre movilidad humana. Reconoce y regula la libre movilidad humana. Reconocemos, apoyamos la migración, la libre movilidad humana, pero nos reservamos el derecho a decirle, señor, quién es usted, cómo se llama, a qué viene, cuáles son sus antecedentes penales, porque lamentablemente se ha abusado de estos dos artículos. Viene acá cualquier delincuente, cualquier sicario, cualquier narcotraficante, nadie le pregunta cómo se llama, a qué viene, cuáles son sus actividades, se instalan en el Ecuador a sembrar el terror en nuestro país y le han convertido al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga. Así que estamos trabajando en ambas direcciones, tanto en la fiscalización, como es nuestra obligación, y también en la legislación, que también para eso vinimos a la Asamblea Nacional. Las 9 de la mañana, 4 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el asambleísta y expresidente de la República, el ingeniero Lucio Gutiérrez. Usted habla del tema de la cadena perpetua, ha presentado un proyecto que pide o que pretende sancionar con cadena perpetua a los políticos, jueces y fiscales corruptos. Pero, ingeniero, he escuchado versiones de muchísimos abogados que han dicho, primero, que esa es una propuesta populista y segundo, que el problema debe empezar a resolvérselo desde las cárceles para después continuar con el tema de las penalidades, etcétera. ¿Cuál es su comentario? A ver, que tenemos que atacar en todas las direcciones. El principal mal que tenemos en el Ecuador es la corrupción. Los políticos corruptos, los políticos ladrones que se roban el dinero y luego fugan y luego están como prófugos de la justicia, son los verdaderos causantes del desastre nacional. Porque por la corrupción se mete la narcopolítica y la narcopolítica permite la narcojusticia. Y todo esto nos ha convertido al Ecuador en un narcoestado. Si no sancionamos de manera drástica a los políticos ladrones, el Ecuador nunca va a salir de este pantano de corrupción
en el que cada vez nos sentimos más, justamente porque siempre hay gente que dice, no, la cadena perpetua. Bueno, la reforma sí tiene una especie de premio para el que devuelve la plata. La idea es que los políticos no roben y que entiendan que si es que roban o devuelven la plata robada y se someten a la actual legislación penal, o se quedarán eternamente en la cárcel. El objetivo es que no disfruten del dinero robado y entonces eso le disuade al político a robar. ¿Para qué voy a robar si no voy a disfrutar del dinero robado? Igualmente a los jueces y fiscales, cadena perpetua hasta que devuelvan el dinero que recibieron para dejar en libertad a delincuentes. Devuelven el dinero que recibieron, por ejemplo, el juez Curipallo, si esta ley ya estaría funcionando, él debería devolver los $250,000 que recibió para dejar en libertad al ex vicepresidente Jorge Glass y luego se somete a la actual legislación penal. Igualmente para los sicarios, para los violadores, para los pedófilos, ellos sí, no hay vuelta luego, cadena perpetua. Pero esto les va a obligar a pensar. Ya no es como ahora, que como hay los malos ejemplos, el caso específico del señor Rasquiña, que por acumulación de penas fue condenado a 35 años de cárcel por matar a 5 o 6 personas. Salió a los 5 años de prisión. Y esto no es gratis, esto es pagándole al juez. Entonces, hay ejemplos de todos los sentidos en nuestro país. Hay el caso de los hermanos de Isaías, que no solamente es que se les devuelve pues, lo que fue incautado, posiblemente de manera irregular, sino que el Estado tiene que pagar $2,000 millones. Entonces, son estas realidades amargas, lacerantes, que nos han llevado a la conclusión de que si no somos severos para sancionar a los delincuentes, estamos cometiendo injusticia con la gran mayoría de ecuatorianos, que somos gente honrada, que somos gente patriota, que somos gente que queremos que nuestros hijos salgan a las calles y nadie les asalte, que queremos que haya justicia en el país. Si alguien roba, pues tiene que ser sancionado, que no haya persecución política. Creo que la gran mayoría queremos este cambio. Y si por algún motivo no se aprueba en la Asamblea Nacional, aunque tengo que reconocer que el proyecto ya fue aprobado por la Comisión Técnica, que es uno de los escollos más duros que existen en la Asamblea Nacional, en Va a donde se pasar a analiza la comisión. ese proyecto, en donde se analiza si ese proyecto de ley no contraviene a la Constitución, no va a tener problemas de tipo, pues, en contra de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y luego el segundo escollo, así mismo bien difícil, es el CAL, es la coordinación administrativa de la legislatura, que es otro escollo difícil, porque ahí están asambleístas correístas, están asambleístas del gobierno, están asambleístas social cristianos, y ahora pues está en la Comisión de Justicia, y ojalá pues pronto sea puesta a prueba en el Pleno de la Asamblea Nacional. También este proyecto de reforma dispone que los privados de libertad tengan que pagar por la alimentación. Ya no podrán estar de vago y tendrán que trabajar. Como Y en El también Salvador. para que aprendan un oficio, de tal manera que cuando salgan en libertad lo hagan para trabajar y no para robar. Y también le protegemos la integridad del juez, a quien se le dará un código de tal manera que el delincuente no sepa qué juez le está sancionando, para que no haya presiones contra la integridad del juez, contra su familia o su patrimonio. Pero también le daremos en casos específicos, cuando haya delincuentes o peces gordos, como se los llama, delincuentes de cuello blanco, un código para que el juez no tenga la mala tentación de extorsionarle al juez, al delincuente. Porque hemos tenido ejemplos de los dos casos, como ya mencioné. En el caso de Rasquiña, un delincuente, un asesino, salió en libertad a los 5 años, cuando estaba condenado a 35 años. Y hay también el otro ejemplo. El juez Curipallo, a cambio de $250,000, le dejó en libertad al ex vicepresidente Jorge Glass, condenado a 8 años de cárcel y a devolver $8 millones. No devolvió un solo dólar y está en libertad, y posiblemente le den el salvoconducto para irse a México. Ojalá pues que esto no ocurra. Ojalá el gobierno entienda que el asilo es únicamente para delitos políticos, para persecución política.
no para delitos comunes, no para delitos de peculado, no para delitos de corrupción. Ojalá entienda eso el gobierno ecuatoriano y no le dé el salvoconducto. Pero en todo caso, para librarnos de estas amargas realidades, es la propuesta de cadena perpetua. Y no queremos que las cárceles se llenen con gente condenada a cadena perpetua. Lo que queremos es especialmente los políticos, que son los causantes cuando roban el dinero público de la tragedia nacional, que no roben, que entiendan que el poder es para servir al pueblo, para trabajar en beneficio de los ecuatorianos. Igualmente que los jueces y fiscales entiendan que están ahí para administrar justicia, no para extorsionar a delincuentes, ni tampoco al pueblo, porque también es un secreto a voces que el pueblo, que es inocente, pero nada es gratis en la justicia. Le sacan $500, a veces $1,000, $2,000, dependiendo del cliente. Esto tiene que terminarse en el Ecuador. Por eso en el ranking mundial estamos como uno de los países más corruptos del mundo, justamente pues porque no hay justicia en nuestro país. Correcto, ingeniero Lucio Gutiérrez. Aquí me están preguntando, ¿verdad? Algunos oyentes, que quiénes son esos 15 asambleístas que usted dice que están agrupados y que van a seguir actuando de esa manera, unidos, o pueden ser 16 o más. ¿Quiénes son, entre otros? A ver, entre otros son los asambleístas, alrededor de 12, y luego permanecimos 10, que éramos Lucio Gutiérrez, disculpen que me ponga la cabeza, más unos 9 asambleístas del grupo de Fernando Villavicencio, que se llaman Fuerza de Valientes. A estos se han unido otros asambleístas que también de alguna manera estuvimos tratando de formar una bancada. Tal vez nombres, por ejemplo, Sofía Sánchez de la SUAY, por ejemplo, Fernando Jaramillo de Imbabura, por ejemplo, Hernán Zapata de la provincia de Pichincha, del sur de Quito, por ejemplo, Jaime Guevara, de un movimiento independiente de Pastaza, Amado Chávez, de un movimiento independiente de la provincia de Sucumbíos, Lucía Pozo, de Avanza, de la provincia de Imbabura, y así pues por el estilo, somos 15 asambleístas, está el ingeniero Rafael Dávila, de la provincia de Loja. En total pues somos 15 asambleístas y posiblemente se sume uno más y seríamos 16 asambleístas los que estamos dentro de este grupo de asambleístas independientes que vamos a coordinar, como ahora, por ejemplo, para tomar decisiones, especialmente cuando haya leyes de trascendencia para el país, como es esta reforma al Código Orgánico Integral Penal. Ingeniero Gutiérrez, le agradecemos mucho por haber dialogado con nosotros. A usted, licenciado Alcides Montilla, muchísimas gracias. Saben, siempre a la orden de Radio Atalaya y del país. Muy bien, ha sido pues el coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República y actualmente asambleísta de la Asamblea Nacional para el Partido Sociedad Patriótica. Que le vaya muy bien, ingeniero. 9 de la Muchas mañana, gracias, muy 13 gentil. minutos, 9 de la mañana, 13 minutos.